Barbie era una inofensiva historia sobre la famosa muñeca hasta que ofendió a Vietnam por un simple mapa, mientras que La Pasión de Cristo fue baneada en los países musulmanes y otras tantas cayeron en mercados lejanos por razones que ni imaginas. Estas son las 20 películas prohibidas por motivos absurdos. Comencemos con el mayor insulto geopolítico envuelto en plástico rosa y marketing agresivo. Why would she be sad? We fixed everything so that all women in the real world can be. Lo que parecía ser una inofensiva explosión de nostalgia rosa se transformó en una pesadilla diplomática en el sudeste asiático cuando Vietnam vio una amenaza a su soberanía nacional incrustada en un garabato infantil. Durante una escena aparece en pantalla un mapa del mundo real que incluía la infame línea de los 9 puntos, una demarcación territorial con la que China reclama ilegalmente casi todo el mar de la China meridional. Para el gobierno vietnamita esto no fue un error de utilería, y lo consideraron una validación de propaganda imperialista, una ofensa territorial y una bofetada histórica imperdonable. Simultáneamente en Kuwait y Argelia, los censores entraron en pánico moral acusando a la muñeca rubia de promover una agenda que deforman los valores locales, distorsiona la identidad de género y amenaza la estructura familiar tradicional, resultando en que Barbie nunca fuera estrenada en ambos países. Ante la noticia, los ciudadanos vietnamitas sintieron que Hollywood les había escupido en la cara por el dinero chino, mientras que en Medio Oriente, las autoridades actuaron como si ver a Ken y a Barbie fuera a disolver el tejido moral de la sociedad instantáneamente. It's actually kind of amazing. I'm a liberated man. I know crying's not weak. Si bien Warner Bros. Intentó explicar que el mapa eran garabatos sin sentido, el daño ya estaba hecho, y perdieron millones en taquilla. Ahora si crees que prohibir una muñeca es ridículo, espera ver cómo la sangre sagrada ofendió a medio planeta en el siguiente puesto. Veamos ahora la madre de todas las carnicerías bíblicas que dividió el mundo religioso. En 2004, Mel Gibson no filmó una simple película histórica, ya que esta fue una producción que cruzó todas las líneas rojas y ofendió a cientos de millones de personas, comenzando en China, donde la violencia gráfica extrema fue considerada insoportable y socialmente desestabilizadora para una audiencia no preparada. Sin embargo, el verdadero muro lo encontró en el mundo islámico, pues naciones como Kuwait y Malasia aplicaron la ley islámica que prohíbe estrictamente la representación visual de cualquier profeta, ya sea Mahoma o Jesús. Es más, mostrar el rostro de un profeta siendo mutilado no era solo ofensivo, y en efecto lo consideraron una blasfemia visual y un insulto teológico. Incluso en naciones donde se permitió parcialmente como Israel, la película fue recibida como un ataque a la religión local, al revivir tensiones milenarias que transformaron las salas de cine en campos de batalla ideológicos. Apenas fue estrenada La Pasión de Cristo, las comunidades religiosas sintieron una mezcla de fervor fanático y repulsión absoluta, mientras los censores luchaban por contener una obra que se sentía menos como cine y más como un castigo físico proyectado en pantalla grande. Esto quiere decir que la película dejó una estela de desmayos en las salas, prohibiciones estatales y un debate sobre la violencia que nunca se resolvió del todo. Pero mientras Gibson ofendió con sangre hiperrealista, el siguiente film logró enfurecer a una dictadura militar por el simple uso de una paleta de colores equivocada. Esta fue la censura cromática más paranoica y ridícula de la historia. Parece una broma, pero es la realidad distópica de Birmania, un país del sudeste asiático donde la junta militar que controlaba el gobierno con puño de hierro prohibió la película de Homero y su familia porque los colores amarillo y rojo eran los símbolos visuales de la Liga Nacional para la Democracia y los grupos rebeldes que luchaban contra la tiranía. Para las mentes paranoicas de la dictadura, ver a una familia de piel amarilla brillante interactuando con situaciones caóticas fue interpretado como un mensaje subliminal de apoyo a la oposición, e inclusive la simple existencia de esos colores en la pantalla grande fue vista como una incitación visual a la revolución contra las autoridades. Mientras tanto, el resto del mundo reaccionó con incredulidad y lástima por el pueblo birmano. Además, la gente entendió que cuando el gobierno le teme a los colores de un dibujo animado, su autoridad es tan frágil e inexistente que cualquier cosa puede derrumbarla. Aunque suena tonto, la familia amarilla más famosa de la televisión fue suficiente para hacer temblar los cimientos de una dictadura militar sin disparar una sola bala. Pero si crees que prohibir colores es el colmo de la inseguridad estatal, espera ver cómo una simple chaqueta de cuero provocó la ira del dragón asiático. Este blockbuster aéreo se estrelló contra el muro de la soberanía china. Tom Cruise quería salvar el cine,
pero olvidó revisar si su vestuario era apropiado para el Partido Comunista Chino, debido a que la secuela trajo de vuelta la icónica chaqueta de Maverick y con ella los parches conmemorativos que mostraban las banderas de Japón y Taiwán. Para las autoridades en Beijing, esto fue un ataque visual directo en su política de una sola China, pues reconocer la bandera de Taiwán es para el gobierno chino un pecado capital y una provocación intolerable. Aunque Hollywood intentó borrar las banderas en los trailers iniciales, la versión final las restauró, lo que garantizó que la película nunca viera la luz en los cines del país asiático. La controversia escaló cuando los nacionalistas chinos estallaron en furia en las redes sociales, sintiéndose traicionados y desafiados por la arrogancia estadounidense. Por otro lado, la audiencia occidental aplaudió la decisión de no ceder ante la censura de Beijing e igualmente vieron el gesto como una victoria moral, cultural y política. What is it? What? Puede que el estudio Paramount perdiera millones en China, pero ganó el respeto de quienes están hartos de ver películas editadas por dictaduras. Sin embargo, Maverick no fue el único héroe cancelado. La siguiente guerra fue prohibida no por lo que llevaba puesto, sino por la sangre que corría por sus venas. Este boicot político transformó a una heroína en enemiga pública del mundo árabe. Para los gobiernos de Líbano, Túnez y Qatar, la prohibición no tuvo nada que ver con la calidad de la cinta o su trama, sino exclusivamente con su protagonista Gal Gadot. Al ser israelí y haber servido obligatoriamente 2 años en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate, la actriz se convirtió en el blanco perfecto del movimiento de boicot contra Israel. Para esos gobiernos, permitir la proyección de su película era equivalente a financiar al ejército israelí, normalizar la corrupción y traicionar la causa palestina, por lo cual borraron a Mujer Maravilla de las salas de cine, argumentando que su presencia era una ofensa inaceptable para la sensibilidad nacional y la solidaridad árabe. Luego de la prohibición, la gente en esos países sintió una frustración dividida, dado que un numeroso grupo de fanáticos querían ver la película, pero los activistas celebraron la prohibición como un acto de resistencia, dignidad y justicia. Fue así como la política internacional logró detener a la mujer más fuerte del universo de DC en las fronteras del Líbano, Túnez y Qatar. Pero si crees que la política militar es una razón seria para prohibir algo, prepárate porque el siguiente dictador le declaró la guerra a un adorable oso de peluche. Veamos ahora la censura más insegura e infantil de una superpotencia mundial. What color? Red would be fine. Parece un chiste de internet, pero en China, comparar al presidente Xi Jinping con Winnie the Pooh es un crimen de estado. Todo comenzó con memes inocentes que resaltaban el parecido físico regordete y amable entre el líder comunista y el oso de Disney. Pero lo que el resto del mundo vio con humor, el Partido Comunista lo consideró una falta de respeto intolerable y un ataque a la dignidad presidencial. En consecuencia, Christopher Robin fue bloqueada totalmente del mercado chino e incluso las autoridades llegaron al extremo de borrar todas las imágenes de Winnie the Pooh de los sitios web del país. Para la comunidad internacional, la única reacción lógica fue soltar una carcajada masiva y en vez de sentir miedo del gobierno chino, sintieron una vergüenza ajena por su fragilidad. You're our friend. Look at how you... Tal vez suene absurdo, pero la verdad es que un tierno oso de peluche fue desterrado por parecerse demasiado al hombre más poderoso de Asia. Ahora dejemos los peluches y pasemos al terror real, porque la siguiente película envió a la gente directo al hospital psiquiátrico. Esa cinta provocó histeria colectiva y pánico moral. Who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Aunque hoy esté disponible en streaming para que todos la vean, su lanzamiento en cintas de VHS para uso doméstico fue tratada como un arma de terror psicológico en el Reino Unido. Durante años, las autoridades británicas prohibieron su venta, convencidas de que permitir que esta abominación entrara a los hogares causaría daño cerebral irresistible en los niños, crisis nerviosas en las amas de casa y una degradación moral absoluta. Simultáneamente en Malasia y Singapur, El Exorcista fue bloqueada porque promovía creencias en demonios y posesiones y fuerzas oscuras que contradecían y ofendían los principios de la fe islámica. Hoy en día puede que suene absurdo, pero en 1973 muchas personas aplaudieron la prohibición tras ver los reportes de desmayos y vómitos en las salas de cine o personas que buscaban ayuda psiquiátrica real, sintiendo que habían sido contaminadas espiritualmente por lo que vieron en pantalla. It's the power of Christ that compels you. El miedo a que un ente maligno saliera de la pantalla mantuvo esta película en la lista negra durante décadas. Pero mientras el Reino Unido temía a los demonios, China decidió que la posibilidad de viajar en el tiempo era mucho más peligrosa. Pasemos a la aventura de ciencia ficción que ofendió a los guardianes de la historia.
China decidió liberar una guerra contra la imaginación y prohibió no solo esta película, sino el concepto entero de los viajes en el tiempo en el cine y la televisión. Hace unos años atrás, la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión dictaminó que esas producciones tratan la historia seria de manera frívola e irrespetuosa. Además, los censores alegaron que cambiar el pasado fomenta el nihilismo histórico, socava la narrativa oficial del gobierno y crea confusión ideológica en las masas. Por ende, el régimen de Xi Jinping consideró a Marty McFly un agente del caos temporal y en vez de verlo como un icono del cine de los 80, lo desterraron de la pantalla por su capacidad de cambiar la historia. Para los cinéfilos, la censura hacia Volver el Futuro fue un claro ejemplo de la rigidez mental de las autoridades y hasta expresaron que el gobierno chino tiene una inseguridad tan profunda que temían que un DeLorean pudiera desestabilizar su control sobre la narrativa histórica. Si bien parece absurdo, el empeño de las autoridades de prohibir los viajes en el tiempo en el cine es una exageración que solo delata su obsesión por controlar la mente de los ciudadanos. Pero si crees que esto es exagerado, espera ver cómo los países nórdicos decidieron que un extraterrestre amigable era una mala influencia para los niños. Veamos ahora el cuento de hadas moderno, que fue etiquetado como subversión antiautoritaria. En uno de los giros más extraños de la censura europea, Suecia, Finlandia y Noruega decidieron que la obra maestra de Steven Spielberg era tóxica para los niños pequeños, debido a que las juntas de censura de esos países concluyeron que la película retrataba a los padres y a las autoridades como figuras hostiles, incompetentes y enemigas de la infancia. Según su lógica, la historia incitaba la desconfianza hacia los padres, fomentaba la rebelión infantil y dañaba la relación familiar saludable, por lo cual prohibieron la entrada a los chicos menores de 11 años o a aquellos que acudieran al cine sin la compañía de un adulto. Frente a la prohibición tan absurda, los padres escandinavos sintieron que el Estado los estaba tratando como idiotas, incapaces de explicar una película de fantasía. Además, muchas personas expresaron que fue un típico caso de sobreprotección estatal ante un problema que nunca debió existir. Es difícil imaginar algo más inofensivo que E.T., a menos que seas un censor sueco. Pero el siguiente puesto no fue un malentendido, fue un insulto directo y letal a un jefe de Estado real. Esta comedia aparentemente inofensiva se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Ben Stiller cometió el error de elegir un país real para su trama absurda de lavado de cerebro, dado que la premisa central de la película es que el modelo masculino Derek Zoolander es programado psicológicamente para asesinar al primer ministro de Malasia. Aunque la película es una farsa total que se burla de la industria de la moda, el gobierno malayo no lo vio con gracia y consideraron la trama como una ofensa soberana y un ataque directo a la dignidad de un liderazgo político. La censura en Malasia y la vecina Singapur fue fulminante e inmediata, al no permitir que una película occidental usara a su jefe de Estado como el remate de un chiste sobre modelos de la industria de la moda. Aunque la prohibición fue vista por el gobierno como un acto de respeto propio, la verdad es que el resto del mundo se reía de la incapacidad de distinguir entre la sátira de una película tonta y la amenaza real hacia el jefe de Estado. Haz aquello para lo que fuiste entrenado y mata al primer ministro de Malasia. En definitiva, Derek Zoolander no pudo entrar a los cines de Kuala Lumpur y Singapur, pero si crees que esto fue exagerado, espera ver cómo Corea del Norte maneja una profecía maya sobre el fin del mundo. Este apocalipsis digital desafió la divinidad de la dinastía Kim. En Corea del Norte, el calendario no es solo una medida de tiempo, es una herramienta de propaganda donde el año 2012 era de suma importancia porque marcaba el centenario del nacimiento del presidente eterno Kim Il-sung. En aquel entonces, el régimen designó este año como la fecha gloriosa en la que la nación alcanzaría la prosperidad total y se convertiría en una superpotencia global. Por lo que estrenar una película que mostrara al mundo destruyéndose precisamente en este año santo fue visto como una herejía política imperdonable. De inmediato el gobierno de Kim Jong-il consideró 2012 como una ofensa directa al legado del gran líder, generando que cualquier persona atrapada con una copia pirata enfrentara una larga condena de prisión por ir en contra del desarrollo del Estado. En la práctica, a nadie le sorprendió que Corea del Norte prohibiera 2012, porque prácticamente todas las películas extranjeras son vistas como un ataque hacia su soberanía, e incluso una historia ficticia sobre el fin del mundo estaba sujeta a la aprobación del partido. Para Kim Jong-il, la única catástrofe permitida era la que él pudiera controlar.
así que prohibieron el fin del mundo para celebrar un cumpleaños. Y hablando de prohibiciones religiosas estrictas, el siguiente director intentó adaptar la Biblia y terminó siendo excomulgado por Medio Oriente. Esta fue la herejía bíblica que se ahogó en un diluvio de censura islámica. Darren Aronofsky intentó hacer una epopeya bíblica y terminó creando un conflicto teológico internacional, porque en el Islam, Noé es considerado un profeta sagrado y la ley islámica prohíbe terminantemente la representación visual de cualquier profeta. Apenas fue revelado el primer tráiler de la película en 2013, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos no dudaron ni un segundo en prohibir su estreno, pues ponerle cara de una estrella de Hollywood a un mensajero de Dios es una distorsión inaceptable y una violación directa a los dogmas religiosos. Además, la película se tomó libertades creativas oscuras que se alejaban tanto del Corán como de la Biblia, lo que enfureció aún más a las autoridades religiosas. Como cabría esperar, las instituciones teológicas emitieron comunicados condenando la cinta, mientras que el público conservador sintió que Hollywood estaba profanando su fe para vender entradas de cine. La reacción fue unánime: con los profetas no se juega y mucho menos se les convierte en héroes de acción. El arca de Noé sobrevivió al diluvio universal, pero no pudo navegar las aguas de la censura religiosa en el Golfo. Pero si crees que esto fue intenso, la siguiente película fue tan violenta que el propio director tuvo que pedir que la retiraran de las salas de cine para salvar su vida. Esta fue la sinfonía de ultraviolencia que el mundo no estaba preparado para escuchar. Stanley Kubrick creó una obra maestra tan impactante que la realidad empezó a imitar el arte de la forma más macabra posible, especialmente en el Reino Unido, donde las pandillas comenzaron a vestirse como los personajes de la película y a cometer crímenes de imitación inspirados en las fechorías de Alex Delarge y compañía. La prensa culpó directamente a Kubrick, quien después de recibir amenazas de muerte y ver cómo su obra inspirada en horror en el mundo real, solicitó a Warner Bros. Que retirara la película de los cines británicos, siendo esta una prohibición que se mantuvo durante 27 años. Simultáneamente, países como Corea del Sur y Singapur prohibieron la naranja mecánica por ser una glorificación repugnante de la anarquía. Asimismo, la sociedad sintió una repulsión moral profunda y de hecho los jueces citaban la película en juicios de crímenes reales, en tanto el público general sintió que la película liberó un caos incontrolable cuando los jóvenes decidieron hacer de la ultraviolencia un estilo de vida. En resumen, Stanley Kubrick tuvo que esconder su propia obra maestra para evitar que el mundo ardiera en llamas. Y hablando del terror visceral, la siguiente película hizo que los censores sintieran que estaban viendo un documental de crímenes reales. Este film creó un ataque de pánico cinematográfico que traumatizó a gobiernos enteros. Lo irónico de esta prohibición es que la película muestra muy poca sangre real, pero su atmósfera es tan asfixiante y demente que engañó a los censores. En el Reino Unido, Brasil, Chile y Alemania Occidental fue prohibida por años porque transmitía una sensación de locura contagiosa, con las juntas de censura argumentando que si bien no era del todo explícita, la glorificación de la violencia y la intensidad del terror psicológico eran demasiado dañinas para la mente humana. Es más, en Reino Unido, el censor jefe la describió como algo que podría corromper la mente de cualquiera que la viera, generando que se mantuviera en el limbo legal durante décadas. Tan pronto los censores vieron a Leatherface blandiendo su motosierra, salieron de las proyecciones visiblemente afectados, pálidos y temblando, lo cual solo provocó que la masacre de Texas fuera desterrada de las salas de cine durante años. Una motosierra y una máscara de piel humana fueron suficientes para cerrar fronteras culturales en medio mundo. Pero del terror pasamos a la comedia geopolítica, donde James Franco y Seth Rogen casi inician la Tercera Guerra Mundial con una entrevista falsa. Esta fue la comedia mediocre que desató el mayor ciberataque de la historia de Hollywood. En 2014, las brillantes mentes de la meca del cine pensaron que sería divertido hacer una película sobre asesinar al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pero el régimen comunista no vio gracia y en lugar de simplemente prohibirla en su territorio, amenazaron con acciones despiadadas contra Estados Unidos si la película se estrenaba. Eso desencadenó el hackeo masivo de Sony Pictures, donde miles de correos y películas se filtraron, humillando al estudio y paralizando a la industria del cine. Tan grave fue la situación que las cadenas de cines aterrorizadas por ser atacadas se negaron a proyectarla, causando que el estudio la estrenara online para evitar una crisis mayor. El resultado de todo este caos
es que varios ejecutivos fueron despedidos, los secretos del estudio fueron revelados y el miedo paralizó a la industria entera por temor a las represalias norcoreanas. América, ¿qué le hiciste a los coreanos? Esto es algo vergonzoso. Lo peor del caso es que ni siquiera era una buena película, pues solo se trató de una película tonta que casi provoca una guerra entre naciones armadas con bombas nucleares. Pero antes de Kim Jong-un, hubo un dictador que prohibió su propia parodia, aunque en este caso la parodia era una obra maestra del cine mudo. Veamos la sátira que se atrevió a reírse del monstruo mientras el mundo temblaba. En 1940, mientras Hitler conquistaba Europa, Charlie Chaplin decidió usar un bigote idéntico para ridiculizar al Führer con su ingenio sin igual. Obviamente la película fue prohibida en la Alemania nazi y en todos los territorios ocupados, debido a que Hitler sabía que el humor socavaba su aura de terror y divinidad, pero la censura no ocurrió solo allí. La Italia fascista de Mussolini, la España de Franco y varias dictaduras sudamericanas prohibieron la cinta para no ofender a sus aliados del eje, o por miedo a que la sátira antiautoritaria contagiara a sus propios pueblos. La leyenda cuenta que Hitler vio la película 2 veces en privado, lo que añade una capa de ironía macabra. Al mismo tiempo, el público libre la aclamó como un grito de esperanza, así como también en los países ocupados, verla clandestinamente era un acto de resistencia heroica. You make me afraid of myself. Hace ya 85 años, Chaplin usó el humor para desarmar tiranos y probar que la risa es enemiga del totalitarismo. Pero a veces la sátira golpea tan cerca la fe que termina prohibida no por fascistas, sino por democracias religiosas. Este evangelio, según Monty Python, hizo persignarse a los censores de rabia. La autoridad que me ha sido otorgada... Sin precipitarse. La película del grupo de comediantes británicos Monty Python fue acusada de burlarse del sufrimiento de Jesús, de ridiculizar la fe y de ser una blasfemia intolerable, provocando que fuera prohibida en Irlanda, en varias ciudades del Reino Unido y en Noruega, donde las autoridades consideraron que una comedia sobre crucifixiones y profetas falsos violaba las leyes de la blasfemia y ofendía a la decencia pública. Aunque hubo protestas por parte de grupos religiosos, lo irónico es que la película se burla del fanatismo ciego y no de Jesús. Pero los censores en su ceguera fanática demostraron exactamente el punto de la película al prohibirla con tanta furia. A medida que aumentó la controversia, los distribuidores del film en Suecia usaron la censura del país vecino a su favor, con el eslogan de marketing que decía "tan divertida que la prohibieron en Noruega", lo cual ayudó a que la vida de Brian se convirtiera en un éxito instantáneo. De este modo, los comediantes de Monty Python emprendieron una batalla épica entre el sarcástico humor británico y el dogma eclesiástico. Pero ahora saltamos de la religión a la identidad nacional con el superhéroe que China se negó a aceptar como propio. Este héroe de Marvel fue repudiado por su propia madre patria. Marvel diseñó esta película especialmente para cortejar el mercado chino y el resultado fue un rechazo catastrófico y humillante. Eso se debe a que en China nunca se estrenó oficialmente por culpa de una tormenta perfecta en que primero los nacionalistas desenterraron viejos comentarios del protagonista Simu Liu, criticando el régimen comunista y describiendo a China como un país del tercer mundo donde la gente moría de hambre. Segundo, el origen del cómic está ligado al personaje Fu Manchu, un estereotipo ofensivo que China todavía no perdona. Y tercero, el gobierno consideró que el actor no era lo suficientemente guapo según los estándares de belleza chinos, e inclusive lo calificaron de un estereotipo occidental de cómo debe lucir un héroe asiático. Por una parte, el público chino nacionalista despedazó la película en redes sociales sin siquiera verla, ya que sintieron que Hollywood estaba tratando de lucrarse de su cultura. En el otro extremo de la balanza, Marvel se quedó con una inversión de más de $200 millones en una publicidad que ni siquiera pudieron estrenar en el mercado de más de 1.400 millones de personas. Disney intentó construir un puente cultural en China y lo dinamitó por viejos rencores y estándares de belleza, resultando en uno de los fiascos más grandes del cine de superhéroes. Pero si esto fue un rechazo cultural, lo siguiente es una persecución política directa contra una niña animada. Veamos ahora la animación en blanco y negro que expuso los colores verdaderos de un régimen opresor. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Esta joya animada está basada en las experiencias de Marjane Satrapi durante la Revolución Islámica de Irán y por eso mismo el gobierno iraní la odia con una pasión volcánica. A su estreno en 2007 fue prohibida en Irán, Líbano y Tailandia por ser considerada propaganda anti-iraní, islamofobia y una herramienta de la guerra cultural occidental. Todo se debe a que Persépolis
muestra la hipocresía, la represión y la pérdida de identidad bajo el régimen de ayatolás apenas tomaron el poder en 1979. Además, para el gobierno iraní, mostrar a una niña rebelándose contra el velo y escuchando punk rock no es arte. Es una ofensa imperdonable causante de que intentaran bloquear su proyección en festivales internacionales y presionaran diplomáticamente para silenciarla, argumentando que daba una imagen falsa y oscura de los logros de su revolución. Los fundamentalistas protestaron violentamente, pero los iraníes en el exilio y el mundo libre la abrazaron como un vital testimonio de la historia de un régimen que causó tanto sufrimiento y supresión de libertades a millones de personas. ¿Y esto qué es? Michael Jackson. Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. Puede que el gobierno iraní tratara de borrar la historia de Marjane Satrapi, pero solo lograron amplificar su voz en todo el mundo. Sin embargo, nada se compara con el número 1, que logró que toda una nación africana exigiera una disculpa formal. Este fue el insulto nacional supremo que casi rompe relaciones diplomáticas en el mundo real. Cuando esta obra maestra de ciencia ficción fue estrenada en 2009, el gobierno de Nigeria vio un ataque deliberado y difamatorio contra su pueblo, ya que la película retrata a personajes nigerianos exclusivamente como gángsters, estafadores y practicantes de vudú que mantienen relaciones con alienígenas. Para colmo, el líder de la banda criminal se llamaba Obasanjo, un nombre fonéticamente idéntico al del presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo. Como cabría esperar, el gobierno nigeriano estalló en furia con la ministra de Información, exigiendo a Sony Pictures que prohibiera la película, que se eliminaran todas las copias y hasta demandó una disculpa incondicional a la nación. También argumentó que Distrito 9 denigraba su imagen global, perpetuaba estereotipos coloniales y era un crimen disfrazado de entretenimiento. Estando bajo amenaza estatal, los cines nigerianos retiraron la película, mientras que los ciudadanos se sintieron humillados ante el mundo, viendo cómo Hollywood reducía su cultura a una caricatura criminal grotesca. En todo caso, Sony se negó a disculparse, alegando libertad artística. Pero la herida quedó abierta y Distrito 9 nos enseñó que por más que intentes hacer una película sobre extraterrestres oprimidos, si demonizas a una nación real en el proceso, prepárate para una guerra diplomática que nadie podrá solucionar. Ahora cuéntanos, ¿cuál película fue prohibida en tu país? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejamos 2 videos que también están increíbles.